Con los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela, he decidido hacer una segunda parte de un video que ha tenido mucha repercusión en los últimos días. Y que si estás aquí, seguro lo has visto. En esta ocasión vamos a sumergirnos en un tema que mezcla la política, la brujería y el poder. En un rincón oscuro de la historia reciente se tejen rumores y leyendas sobre un hombre que no solo lidera un país, sino que, según dicen, está rodeado por fuerzas que van más allá de lo terrenal. Sí, hablamos de Nicolás Maduro y los supuestos brujos que lo acompañan en su camino hacia el poder absoluto. Pero, ¿es posible que detrás de las decisiones y movimientos de este polémico líder se oculten rituales y pactos oscuros? ¿Qué verdad se esconde en las sombras del Palacio de Miraflores? Acompáñenme en esta travesía hacia lo desconocido, donde la realidad y la superstición se entrelazan en un inquietante baile de poder y oscuridad. Prepárense muy bien, porque en esta ocasión les presento Los Brujos de Miraflores, el lado oculto del poder de Nicolás Maduro. Bienvenidos. Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez y presidente de Venezuela desde el año 2013, ha sido una figura rodeada de polémica y misterio. A lo largo de su mandato, las sombras de la controversia han seguido cada uno de sus pasos, pero hay una teoría en particular que ha capturado la imaginación tanto de sus detractores como de aquellos que buscan entender las fuerzas ocultas que operan en las altas esferas del poder. Si viste mi video La maldición de Bolívar, sabrás a qué me refiero. Se dice que más allá de las estrategias políticas y económicas, Maduro ha recurrido a fuerzas mucho más oscuras y esotéricas para afianzar su control sobre Venezuela. Rumores persistentes sugieren que la superstición, la brujería y las prácticas ocultas son parte del régimen de Nicolás Maduro. Ya sea desde su viaje a entrevistarse con el fallecido Sai Baba, aquel gurú indio que algunos veneraban como la reencarnación del dios Vishnu, o los cientos de miles de dólares gastados para contratar santeros cubanos. El círculo íntimo del dictador venezolano está altamente involucrado con el espiritismo, además de haberse convertido en una herramienta fundamental en su arsenal para perpetuar su dominio sobre la nación. Es así que me pregunto, ¿será acaso que en los rincones más oscuros del Palacio de Miraflores se sigan llevando a cabo rituales que desafían la lógica y la realidad, tal como la conocemos, al igual que lo hacía Hugo Chávez en su momento? Los críticos del régimen insisten en que hay más de lo que se ve a simple vista, insinuando que la estabilidad y el poder de Maduro podrían estar sustentados en algo más que la política tradicional. Estas inquietantes teorías conspirativas invitan a preguntarnos qué misterios esconde el líder venezolano en su búsqueda inalcanzable por mantenerse en el poder. Y, lo más importante, qué papel juega el esoterismo en el destino de una nación sumida en incertidumbre. No podemos hablar de Maduro sin adentrarnos un poco en las sombras que envuelven el legado de Hugo Chávez, que se extienden más allá de su liderazgo político y tocan los rincones más oscuros de la espiritualidad. Durante su mandato comenzaron a circular inquietantes rumores que lo vinculaban con prácticas religiosas africanas y caribeñas, como la santería y el temido palo mayombe. Según ciertos informes, Chávez no solo se limitaba a liderar una revolución política, sino que también se adentraba en los caminos del esoterismo, consultando a brujos y santeros para recibir orientación espiritual y realizar rituales destinados a asegurar su permanencia en el poder. No se sabe exactamente cuándo o en dónde, si fue en Caracas o La Habana. Chávez se habría convertido en santero después de pasar por varios rituales requeridos para ascender a dicha posición dentro del culto antes de llegar a Miraflores. Tanta era la obsesión de Chávez con el mundo espiritual que, según el periodista David Placer, en el interior del Palacio de Miraflores, centro del poder en Venezuela, existe un salón donde Chávez llevaba a cabo sesiones de espiritismo. Lleno de velones, frutas y flores, el salón, que el régimen habría bautizado como el Salón de la Patria, funciona como un templo de santería dentro del mismo Palacio de Gobierno. Concebido por el supersticioso pintor y amigo cercano de Chávez, Chepín López, el salón rinde homenaje a elementos de la historia revisionista que el régimen chavista ha tejido en torno a Venezuela. Adornado con relatos históricos de personajes icónicos pintados por López, el salón también alberga macabros altares dedicados a las deidades del culto santero. El espacio está colmado de retratos acompañados de pequeños santuarios dedicados a los dioses Yoruba, con frutas esparcidas por el suelo y muñecas vestidas de blanco, todos ellos símbolos del espiritismo. Todas las deidades de la santería estaban presentes, relató el periodista. Placer, quien inicialmente dudaba de los testimonios de aquellos que habían visitado el salón, quedó profundamente impactado cuando finalmente pudo verlo en persona. Había una cabeza de caimán,
símbolos yoruba y ladrillos dispuestos intencionalmente para ofrecer un lugar de descanso a los espíritus. Lo que más sorprendió a Placer fue una pequeña copa de cristal con pétalos, caramelos y miel reposando sobre la espada de Simón Bolívar, colocada allí para atraer su espíritu. Esta escena le impactó profundamente, revelando cómo las creencias en la brujería de Chávez habrían permeado en el núcleo del poder venezolano. Chávez, conocido por su afición al espiritismo, habría formado un círculo de seguidores espiritistas a su alrededor. Durante su estancia en Cuba, mientras se trataba el cáncer que eventualmente le costaría la vida, su círculo cercano llevó a cabo grandes rituales convocando a santeros para sanar al líder. Estos rituales, que mostraban la influencia de las creencias santeras en Venezuela, incluso se transmitieron por la televisión pública. Un dato que no se mencionó en mi video La maldición de Bolívar fue que parte de estos rituales fue levantar muertos. Hugo Chávez resolvió llevar a Caracas las cenizas de Manuelita Sáenz, que había muerto por difteria en 1856. Sus restos se encontraban en una fosa común en la ciudad peruana de Paita y desde allí la llevó para ponerla junto al libertador Simón Bolívar. El nuevo funeral fue impresionante. Chávez presionó para que participaran 5.000 militares de 4 países: Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. De presidente, solo Rafael Correa de Ecuador participó activamente. Ascendió a Manuelita, que tenía el grado de coronel, a general, y en Caracas, junto a Bolívar como soñó Chávez, depositaron el cofre que contiene solo tierra de Paita, según una nota de prensa. Si deseas leer en detalle la ceremonia, te dejaré un link abajo en la descripción. Estos juegos con la muerte, así como parte de su devoción santera, habrían incidido en la enfermedad y posterior deceso de Chávez, dijo una vidente. En este juego también se metió Maduro. El 8 de marzo de 2017, Nicolás Maduro participó en los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, durante los cuales se entregaron los restos simbólicos de 3 heroínas venezolanas. Se trata de Matea, Hipólita y Apacuana. El acto incidió con un reconocimiento desde la casa natal del libertador Simón Bolívar hasta el Panteón Nacional. Restos simbólicos de heroínas venezolanas ingresan al panteón. Con la llegada de Nicolás Maduro al trono de Venezuela, estas teorías han cobrado aún más fuerza, alimentadas por los oscuros rumores que rodean su figura. Nicolás Maduro, Cilia Flores, su esposa, y varios sobrinos de ella viajaron a la India a ver a Sai Baba en el año 2005, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, mucho antes de que pudiera ni imaginar que iba a llegar a ser presidente de Venezuela. Placer solo pudo confirmar ese viaje, pero en la India, miembros de la organización Satya Sai Baba le dijeron que hubo otros después, aunque no se pudo contrastar la información. En el viaje del año 2005, Maduro tuvo 2 encuentros con el gurú, uno público junto a 30 personas venezolanas y otro privado. Hay una fotografía que ha circulado por las redes en la que se ve al dirigente chavista a los pies de Sai Baba, el fallecido gurú indio conocido por su túnica anaranjada y su notable afro. Este gurú, considerado por millones de seguidores como la reencarnación de Ananta Shesha, un avatar del dios Vishnu, atrajo la devoción mundial. Según el nuevo libro de David Placer, El dictador y sus demonios, Maduro se rodeó de ministros de la secta santera y fanáticos del culto, quienes tejieron una red de espionaje invisible e inviolable y construyeron terroríficas mazmorras decoradas con altares santeros. Recientemente, la periodista Sebastiana Barraez de Infobae reveló que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde ocurren las más horribles torturas del régimen chavista, se encontraron altares santeros sin permitir el acceso a sacerdotes católicos. Con los datos brindados hasta ahora, ¿crees que estamos ante una historia de supersticiones exacerbadas o podría haber algo más profundo y oscuro detrás de las acciones de quienes ostentan el poder en Venezuela? Las respuestas, como siempre, se encuentran veladas en un espeso manto de misterio y temor. Luego de que Maduro, durante una entrevista con el periodista de Univisión Jorge Ramos, diera unas controvertidas declaraciones, fue que Hugo Carvajal, diputado de la Asamblea Nacional y exdirector de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del régimen, afirmó en junio de 2019 en una carta publicada en Twitter que Maduro habría desembolsado hasta $500,000 en rituales de santería cubana. Dijo que Maduro ordenó enviar $500,000 en un avión de PDVSA a La Habana para rituales de santería. Si deseas mirar la carta por ti mismo o ti misma, dejaré un link abajo en la descripción. El testimonio de una ex trabajadora de Miraflores habría explicado todo un sistema de auditoría presidencial para camuflar como material de papelería los gastos en velones, útiles de santería y animales para sacrificar como chivos y gallinas.
Como dato adicional, se sabe que en el año 2011, cuando Satya Saibaba murió y Maduro ya era ministro de Relaciones Exteriores, la Asamblea Nacional decretó un día de luto en Venezuela. Nada se dijo de las denuncias de abusos y delitos que ensombrecían la fama del gurú. La conexión entre el chavismo y el mundo esotérico se ha convertido en una leyenda oscura que recorre los pasillos del poder en Venezuela. A continuación exploraremos algunos de los rumores más persistentes que alimentan esta narrativa, sugiriendo que detrás de las decisiones políticas del régimen chavista podrían estar operando fuerzas mucho más siniestras. Rituales en el cuartel de la montaña. Una de las historias más inquietantes que circula en torno al chavismo es la que se desarrolla en el cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos de Hugo Chávez. Según los rumores, este no es solo un sitio de descanso eterno, sino un punto focal para los rituales esotéricos. Se dice que en la penumbra de la noche y bajo estricta confidencialidad, se llevan a cabo ceremonias que buscan canalizar la energía del difunto líder, utilizando su aura para proteger a los actuales dirigentes y asegurar la perpetuidad del proceso revolucionario. ¿Podría ser que Chávez aún tenga una influencia más allá de la muerte, protegiendo a su sucesor desde el más allá? Conexión cubana. Otra teoría que se ha fortalecido con el tiempo es la influencia de la santería cubana en el círculo íntimo de Nicolás Maduro. Se cree que santeros cubanos, maestros en el arte del oculto, habrían llevado a cabo rituales a favor de Maduro y otros líderes chavistas. Esta conexión nos sorprende dado el estrecho vínculo entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, particularmente en áreas de inteligencia y seguridad. Los opositores afirman que esta alianza no se limita a lo político, sino que también abarca lo espiritual, con ceremonias que buscan fortalecer el poder del régimen mediante la manipulación de fuerzas invisibles. El caso de María Gabriela Chávez. María Gabriela Chávez, hija del fallecido líder, no ha estado exenta de estas siniestras especulaciones. Se dice que como herencia del legado de su padre, ella y otros miembros cercanos del chavismo participan activamente en prácticas de santería y espiritismo. Según estos rumores, los rituales que realiza María Gabriela no solo buscan proteger la memoria de su padre, sino también garantizar la continuidad del chavismo, blindando espiritualmente a quienes continúan su obra. Visitas a Cuba y Haití. Nicolás Maduro ha sido visto en numerosas ocasiones visitando Cuba y Haití, dos naciones con profundas tradiciones de santería y vudú. Aunque estas visitas suelen tener motivos oficiales, en los rincones más oscuros de la narrativa popular se sugiere que el verdadero propósito es mucho más misterioso. Algunos informes no verificados afirman que durante estas visitas Maduro participa en rituales de protección y poder, reforzando así su control sobre Venezuela a través de la ayuda de poderosos espíritus y entidades. La entrevista, publicada apenas 2 días antes de que el mandatario venezolano acusara de corrupción y robo a Juan Guaidó y a la derecha venezolana, revelan un inquietante entramado de poder que se alimenta de la doctrina saibavista, otorgando privilegios a los más fieles seguidores del régimen. David Placer asegura que la influencia de Saibaba en el gobierno va mucho más allá de Maduro. Según Placer, figuras claves como Jorge Arreaza, Aristóbulo Istúriz e Iris Varela han viajado al ashram de Saibaba en India, donde se realizan las meditaciones en este controvertido culto. Es parte de esta mezcla indigesta del régimen de Maduro, santería con su fusión de cristianismo y creencias animistas africanas y el saibavismo que algunos ven como espiritualidad y otros como una secta, comenta Placer, señalando la devoción del presidente por la filosofía de Saibaba. Placer también revela cómo la doctrina de Saibaba ha elevado a sus adeptos a posiciones de poder. Cita el caso de Capaya Rodríguez, líder del movimiento en Caracas, quien fue nombrado embajador en Filipinas gracias a su cercanía con el saibavismo. Además, sus hijos, Omar Faraón Viera Rodríguez y Monarca Viera Rodríguez, según el periodista, son secretarios del presidente. Sin embargo, la influencia espiritual no se extiende a todos los niveles del gobierno. Según Placer, Diosdado Cabello, señalado como el número 2 del régimen, se muestra escéptico ante estas creencias, aunque testimonios sugieren su implicación en rituales de brujería. Se dice que en la historia de la presidencia venezolana desde los años 50, casi todos los mandatarios, excepto Rafael Caldera, han mantenido alguna relación con la brujería. Este fenómeno no es nuevo. Fidel Castro también fue vinculado con la santería, una mezcla de cultos africanos y catolicismo cuando ascendió al poder en Cuba. Estas historias, aunque difíciles de comprobar,
alimentan el temor y la fascinación en torno a la figura de Nicolás Maduro y el chavismo, sugiriendo que en los corredores del poder no solo se libra una batalla política, sino también una guerra espiritual que podría decidir el destino de toda una nación. El uso de la brujería como explicación del poder y la longevidad política de Nicolás Maduro se ha convertido en un elemento recurrente en la narrativa de la oposición venezolana y en algunos medios de comunicación. Estas historias no solo buscan cuestionar la legitimidad del régimen, sino también pintar un retrato de profunda corrupción moral, donde la desesperación por aferrarse al poder supera cualquier límite ético o convencional. En este marco, la brujería se presenta no solo como un acto de superstición, sino como un símbolo de las tácticas oscuras y no convencionales empleadas por el chavismo para mantener su dominio sobre Venezuela. Al destacar la supuesta dependencia del régimen en rituales esotéricos y prácticas espirituales, estas narrativas intentan subrayar la idea de que los líderes chavistas están dispuestos a recurrir a cualquier medio, por más sombrío que sea, para perpetuar su control sobre el país. Esta visión también refuerza la percepción de que el chavismo no solo es una fuerza política, sino una entidad que ha corrompido profundamente el tejido moral de la nación, trascendiendo las fronteras de lo político para adentrarse en lo espiritual y lo sobrenatural. Así, la brujería se convierte en un símbolo potente de la lucha entre el bien y el mal, con el régimen de Maduro representando una amenaza que va más allá de la política y que debe ser exorcizada para liberar a Venezuela de sus garras. A pesar de la falta de evidencia concreta, la persistencia de estos rumores supone de manifiesto la complejidad y el profundo grado de desconfianza que rodea al gobierno venezolano. En un contexto donde la realidad y la percepción a menudo se entrelazan, estas historias reflejan no solo las tensiones políticas, sino también la necesidad de encontrar explicaciones que trasciendan lo visible para entender la durabilidad del régimen. Esta fascinación refleja un profundo debate sobre cómo el poder puede ser mantenido desafiado y cómo las fuerzas visibles e invisibles se entrelazan en la lucha por la influencia y el control. En última instancia, la mezcla de realidad, mito y propaganda en torno a la brujería y Nicolás Maduro contribuye a una narrativa que desafía nuestra comprensión sobre la política y el poder en Venezuela. ¿Y tú qué opinas al respecto? La presencia de la brujería, la santería y el espiritismo en el chavismo y el régimen de Maduro no es solo una cuestión de creencias personales, sino un reflejo de cómo el poder se entrelaza con lo oculto para fortalecer su dominio. Estas prácticas, que muchos consideran arcanas o periféricas, han ganado un lugar inquietante en el corazón de un gobierno que utiliza lo esotérico para sembrar miedo y mantener el control. En un país donde la realidad se mezcla con el mito, la línea entre lo político y lo espiritual se difumina, creando un entramado de poder que trasciende lo visible. Te invito a que profundices en el tema, explores sus múltiples facetas y saques tus propias conclusiones sobre el verdadero impacto de estas prácticas en la estructura del poder en Venezuela. No dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Si llegaste hasta aquí, has recorrido los caminos oscuros que trazamos en la oscuridad. Si te ha gustado este viaje por los misterios que rodean al poder en las sombras, no olvides dejarnos un like. Y si quieres seguir explorando lo desconocido, lo inexplicable, lo que pocos se atreven a revelar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí en André Luis Channel siempre habrá más historias que te harán cuestionar la realidad y mirar por encima del hombro. Hasta la próxima en la penumbra del inexplicable.